Estimados amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente al curso. El día de hoy vamos a culminar con el tema anterior respecto de los plenos jurisdiccionales del Tribunal Registral, a fin de que podamos ir entendiendo algunas cosas que son absolutamente necesarios en nuestra formación jurídica. El día de hoy, el tema que vamos a abordar obedece a un sentido de que el derecho tiene que ser predictible en la vida. O sea, cuando nosotros acudimos a un órgano jurídico, jurisdiccional, al Ministerio Público, a las municipalidades, a instituciones como registro público, nosotros debemos saber de antemano cuál es el resultado que vamos a tener en nuestra petición. Por tanto, lo mínimo que tienen que hacer las instituciones es crear las condiciones para que exista esa muy esperada predictividad registral y muy pedida y muy solicitada además. El tema que hoy vamos a verificar entonces son los plenos casatorios civiles de la Corte Suprema de Justicia de la República. Lo que nos dice entonces la Corte Suprema es que en el Perú no existen muchos criterios adoptados de tal manera que todos los operadores jurídicos en el país lo puedan aceptar como tal. Existen pronunciamientos contradictorios en la misma Corte Suprema, los mismos que nos llevan a nosotros a pensar de que si nuestra petición llega en esa sala de la Corte Suprema, entonces seríamos beneficiados. Pero si llega en la otra sala de la Corte Suprema, porque hay dos y tienen diferente criterio, entonces nuestra petición no va a ser aceptada como nosotros lo queremos o como lo hemos planteado en nuestra demanda. Es así como la Corte Suprema se da cuenta de esta situación en la que estamos empeñados y nace lo que nosotros hoy conocemos como plenos casatorios civiles, es decir, ¿no?, las respuestas que nos tiene que dar el Estado respecto de nuestras peticiones jurídicas ante los órganos jurisdiccionales y saber de antemano qué es y cómo va a resolver. Pero veamos antes de entrar en esta materia, qué es lo que nos ha quedado en la clase pasada, de carácter estrictamente registral. Esto puede ser registral, pero además tiene mucho que ver con el derecho propio de una persona, con el derecho propio de una persona que está casada, de los cónyuges, y al mismo tiempo también de la condición de la propiedad que se genera a raíz de un tema del régimen patrimonial. Todos nosotros tenemos conocimiento, lo que hemos estudiado derecho, que solo el matrimonio generaba efectos de derecho civil en los bienes. Cuando no había matrimonio, cuando solamente existía convivencia, o sin existir convivencia, incluso cuando dos personas de carácter con bienes propios, solteros, por ejemplo, adquirían una propiedad y sobre esa propiedad no había ningún efecto civil más que la copropiedad. Y se ponían de acuerdo para ver qué parte física de la propiedad le corresponde a cada uno de ellos. Pero de antemano se sabía que cada uno era el propietario del 50% de las acciones y derechos sobre ese bien. Pero que además el derecho no le permitía a los convivientes generar un régimen patrimonial igual a la del matrimonio. Y al mismo tiempo tampoco existía el derecho de los convivientes a la sucesión. A la sucesión cuando uno de los convivientes fallecía. Hoy día este derecho se ha visto recogida en nuestra legislación, ¿no? Y puede existir sucesión entre los convivientes. Y también puede existir un régimen patrimonial. De esto se ha dado cuenta el Tribunal Registral y una de las sentencias que ha pronunciado es respecto de la sustitución del régimen en una unión de hecho. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Cuando se presenta registro, una unión de hecho ya debidamente reconocida en la vía judicial,
y también puede ser en la vía notarial, una vez reconocida la unión de hecho, genera todos los efectos de un matrimonio. Por lo tanto, si un matrimonio tiene derecho a sustituir su régimen patrimonial, una convivencia, una unión de hecho también lo tiene. Entonces, el Tribunal Registral ha dejado establecido ahora un acuerdo plenario que procede la inscripción de la sustitución del régimen patrimonial de los convivientes integrantes de una unión de hecho debidamente reconocida judicial o notarialmente. Uno lo que tiene que entender es que para que exista unión de hecho, para que exista convivencia, tienen que cumplirse requisitos. Pero más allá de esos requisitos, lo que tiene que haber es una declaración, debidamente un reconocimiento que lo hace el Estado a través de un notario público o a través del Poder Judicial, reconociendo una unión de hecho. Y esto genera, por supuesto, un régimen patrimonial equiparable a la del matrimonio. Por tanto, si crea un régimen equiparable a la que crea el matrimonio, también sería, por obvias razones, sustituido el régimen por otro que existe. Todos sabemos que en el régimen patrimonial del derecho de los bienes de las personas casadas existen dos regímenes, ¿no? La de sociedad de conyugal, la sociedad de gananciales, que es aquella con la que nace un matrimonio normalmente, pueden nacer también con la separación de patrimonios, pero si tú antes de casarte no has otorgado una escritura pública en el cual estás decidiendo qué régimen patrimonial vas a adoptar cuando te vas a casar, significa que te has casado bajo el régimen de sociedad de gananciales. Y cuando estás en un régimen, en cualquier momento durante tu matrimonio, tú puedes sustituir ese régimen, lo puedes cambiar por otro que más convenga al desarrollo de tu matrimonio. Entonces procede la inscripción de una sustitución de régimen patrimonial. ¿Qué es lo que ocurre? Como normalmente entendemos que el que genera régimen patrimonial como tal es el matrimonio, cuando una unión de hecho presentó al registro público una sustitución de régimen, lo rechazaron, lo tacharon seguramente. Cuando apela al tribunal, el tribunal le dice sí puedes inscribir, porque de hecho seguramente lo primero que has hecho es declararte como unión de hecho. Si una unión de hecho tiene derecho a la sucesión hereditaria, con mucha más razón tiene derecho a sustituir su régimen patrimonial. O sea, hoy día, para que entiendas que un régimen, perdón, que una unión de hecho tiene los mismos derechos de carácter civil que un matrimonio, entonces tienes que declararte judicialmente o notarialmente como una unión de hecho, o sea, como una convivencia. La convivencia no solamente es un hecho ahora, también es un derecho, porque puede ser reconocido, debidamente reconocido, puede ser tanto de manera judicial como notarialmente. Sé que hoy día ya no nos pueden decir, ¿sabe qué? Eres conviviente, no tienes derecho. Claro que tienes derecho, pero tienes que ir a la vía judicial, a la vía notarial para que te declaren como tal. Mientras no hagas eso, no tienes el derecho a nada. No tienes el derecho hereditario y tampoco tienes derecho a sustituir tu régimen patrimonial. Así que yo les pido siempre a las personas que desean adquirir un derecho por ser convivientes, es que previamente declaren, pidan su reconocimiento de su unión de hecho ante el Poder Judicial o ante el notario público. ¿El notario público de dónde? De la provincia donde estás tú viviendo. El Poder Judicial del lugar donde tú estás viviendo. Y te puedes hacer declarar debidamente o reconocer debidamente tu unión de hecho, vía judicial o notarialmente. Así que hoy día es inscribible entonces la sustitución de régimen patrimonial que se equipara a la del matrimonio de una unión de hecho reconocido o debidamente reconocido en la vía judicial o en la vía notarial. Y eso ya depende de quién, de qué es lo que... ¿Dónde quieres ir? Depende de tu decisión. Tributario, es SUNAT. Ese es administrativo. ¿Alguien me está haciendo una pregunta? ¿No? ¿Sí? Me está pagando al... Voy a levantar un poco el volumen porque está lloviendo. Firma, pero abogado. Gracias. Miren. Sí, yo tengo su número. No José Reyes. Actuación notarial en la regularización al amparo
de la ley 27.157. Dice, no procede formular denegatoria cuando el notario consigne un texto eximente de responsabilidad en las legalizaciones notariales del expediente de regularización al amparo de la ley 27.157. ¿Qué es lo que significa esto? En el año 1997, 99, 2000, del 99 al 2000, se dio esta ley, la 27.157. ¿Qué es lo que pasaba en ese momento, chicos, a nivel nacional respecto de las propiedades de las personas? Pasaba que la mayoría de los predios que estaban construidos, la mayoría de las fábricas, porque esta es una ley de fábricas, de construcciones, de edificaciones, la mayoría de los predios a nivel nacional no estaban inscritos en registros públicos su declaratoria de fábrica. Perdóname un segundito, chicos. En el año 97, como les decía más o menos, 98, un boom suscitó a raíz de la dación de la ley 27.157, que es la ley de regularización de edificaciones de propiedad exclusiva y propiedad común. Entonces, las fábricas en el Perú no estaban inscritos en su mayoría y teníamos que dar una solución como Estado para que estas fábricas puedan aparecer en el registro público debidamente inscritos. Claro, cuando tú tienes tu casa construida, inscribir en el registro público no tiene mucho sentido. Tanto así que existen autores que piensan que inscribir en el registro público es una fábrica, es algo solo adicional. No tiene ningún sentido, ningún amparo, no tiene nada. Porque si se entiende que lo accesorio en el derecho civil sigue la suerte de lo principal, la construcción, la fábrica es lo accesorio de la propiedad. Por tanto, si transfieres la propiedad, si transfieres el terreno, estás transfiriendo la casa. Entonces, ¿para qué inscribo una fábrica en el registro público? ¿No? Que no pertenece propiamente al derecho registral, sino al derecho urbanístico, señalan algunos autores. Entonces, ¿para qué tengo que inscribir una fábrica en el registro público? Si una fábrica es importante, entonces inscribir en registros públicos cuando sobre la fábrica voy a constituir un reglamento interno, una propiedad horizontal al que llamábamos antes y hoy se llama propiedad exclusiva y propiedad común. Entonces, para inscribir un reglamento interno, una propiedad horizontal, allí sí es importante. ¿Por qué? Porque cada departamento, ¿no?, se constituye una unidad inmobiliaria exclusiva. Por lo tanto, tiene una partida independiente y es un bien independiente, susceptible de hipoteca, susceptible de transferencia, susceptible de embargo, susceptible de todos los derechos que pueden existir sobre una propiedad. Por lo tanto, ahí sí es trascendente. Pero si tú tienes una casa, ¿no?, en tu terreno, construido, ¿lo inscribes para qué? O sea, ¿para qué inscribes tu fábrica? ¿En qué te va a merituar? ¿Quién te obliga normalmente? El banco. Cuando vas a hipotecar, inscriba tu fábrica. ¿Para qué? Para que se revalorice, pero si igual la valorización del predio se da en el campo, no en registros públicos. Entonces nos hacen inscribir inútilmente, ¿no?, nuestra fábrica en el registro público solo porque solicitan una hipoteca. Pero eso no es el fondo de esta ley. Lo que les quiero decir más o menos, ¿por qué es esta ley? Cuando se da esta ley, entonces se crean formularios registrales para regularizar las edificaciones. Se crea el formulario registral. Y este formulario registral es de carácter privado, no es público. Solo le llena el ingeniero todo lo que tiene que llenar y finalmente el notario público solamente certifica la firma de los propietarios del bien, de la fábrica, y certifica la firma del ingeniero verificador, del que constata la fábrica. Y entonces se inscribe, así de simple, más el plano de
de distribución de la fábrica y con eso se inscribe la fábrica en registro público. A raíz de esta ley, la 27157. Porque normalmente para inscribir una fábrica necesitas primero tu licencia de edificación que te tiene que otorgar la municipalidad. Y después de eso construyes y luego le pones la licencia de obra, de recepción de la obra. Y recién cuando te dan la resolución de conformidad de la obra, recién tú puedes inscribir tu fábrica en registros públicos. ¿En qué momentos entonces se presenta una y otra situación? ¿No? Se regulariza cuando la propiedad ha sido construida, terminada de construir hasta el año 2016, hasta diciembre del año 2016. Se aplica una nueva norma y en virtud de eso, de la 27157, se inscriben las fábricas en virtud de un formulario registral llamado FOR, F-O-R. Ese FOR es documento privado, como le digo, no es público, no es un instrumento notarial. Es un formulario que lo llena el ingeniero, que le firma el ingeniero y que le firman los propietarios de la vivienda. Y el notario solo legaliza la firma. Y el notario público ha optado que en estos formularios le mete un sello, dice, ¿sí dice? Y ahí dice, no tengo responsabilidad sobre el contenido del formulario, solo estoy legalizando firma, eso dice el notario. Cuando estos formularios se presentaban con ese texto que ponía el notario, los registradores lo observaban. Entonces le decían, ¿sabe qué, señor notario? Usted no tiene por qué poner esto. Dice, no, esto es mi responsabilidad. Entonces denegaban la inscripción. ¿Por qué? Porque había un texto que decía eximente de responsabilidad en la legalización. Solo estoy legalizando, yo no puse el contenido del formulario. Normalmente los notarios, cuando tú llevas un documento privado y te legalizan firma, te le ponen un sellazo. Documento no redactado en esta notaría. ¿Para qué? Para no tener responsabilidad. Porque a veces el vendedor, el comprador, las familias de los contratantes acuden al notario público. ¿Usted por qué legalizó? ¿Usted no se dio cuenta que no vendía la propiedad, que él no era el propietario, el bien, qué sé yo? Tantas maravillas que la gente inventa para echar la culpa al notario. Entonces el notario, en vista de todas esas agresiones que siempre ha sufrido, ha decidido poner un sello donde dice eximente de responsabilidad. Pero como lo observaban en registros públicos, alguien tuvo que apelar y el tribunal registral dijo, no procede formular denegatoria cuando el notario pone estos sellos donde dice yo me eximo de responsabilidad cuando legalizo la firma en los FOR. Ese es lo que ha resuelto el tribunal registral. Ahora, también hay un tema de rectificación de área, linderos y medidas perimétricas. ¿Es algo bastante recurrente? Sí. Los actos jurídicos que más se desenredan en nuestra vida, que más se desenvuelven, en nuestra vida diaria son la compra-venta, la hipoteca, la donación, la garantía mobiliaria, ¿no? La transferencia vehicular. Y después de ello vienen las subdivisiones, habilitaciones urbanas y rectificaciones de área. Entonces, la rectificación de esa área es algo que recurre bastante porque los colindantes muchos se están peleando por los linderos. Entonces, en algunos casos aumenta la propiedad, en otros casos disminuye. Entonces, la gente empieza a acudir a un procedimiento creado por la ley 27333, que dice lo siguiente respecto de lo que resolvió el tribunal registral. Dice, para la rectificación de área, linderos y o medidas perimétricas por mutuo acuerdo, previsto en la ley 27333, se requiere la intervención de todos los colindantes para dar su conformidad en la rectificación, aun cuando no se encuentren potencialmente afectados. ¿Qué es lo que ocurre acá? Para que rectifiques tus linderos de tu propiedad, algunos vecinos no quieren intervenir. Dice, vecino, mira, yo no te afecto, no te molesto con mi lindero de la derecha, ¿es cierto? Sí. ¿Puedes firmar la escritura pública? Bueno, ya, está bien, te lo firmo. Pero algunos no quieren firmar. No, que tú te metiste un día, que tu mamá, que tu papá, que me peleé, que me pagas mejor. Todas esas cosas hacen que... ¿Por qué el tribunal dice esto entonces? ¿Por qué? Porque el usuario, el colindante de un lado que no quiera firmar la declaración de las medidas perimétricas correctas de su vecino, significa que no se está llevando bien. Por lo tanto, en cualquier momento podría apelar o acudir a la vía judicial para dejar sin efecto la rectificación hecha por el notario público. Y entonces el tribunal le ha dicho, no, señor notario, hazle firmar a todos los colindantes.
¿no? Estén o no estén perjudicados. Algunos dicen, no, no hay problema, si con esto no me vas a perjudicar, el mío está acá, etc. Y el tribunal ha dicho, no, igual tienes que firmar. Así no te veas afectado, tienes que firmar. Se optaba normalmente en no hacerles firmar porque, primero, no querían. Y segundo, decían, no, no hay problema, vecino, yo no tengo ningún problema contigo, haz nomás. No, ahora sí tienes que firmar, ven y firma acá. Y si no quiero firmar, ¿qué haces? Oye, profe, y si no quiero firmar, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer? Pues cuando las personas, con los mortales que somos nosotros, no nos ponemos de acuerdo, ¿quién tiene que resolver esto? El Poder Judicial. O sea, en vez de hacerlo de mutuo acuerdo entre todos, bien bonito, con intervención de los colindantes, un colindante no quiere, le obliga a este propietario a acudir a la vía judicial gastando un montón de dinero para hacer esto. Claro, no quiere decir que con la otra ley no cuesta, pero pues en la vía judicial va a demorar mucho más, en la vía notarial en un 5 te lo hace. Sí, por eso ustedes siempre busquen como abogado que exista la posibilidad de que se pongan de acuerdo. Como dice el dicho, muchachos, más vale un mal acuerdo que un buen juicio. En un mal acuerdo tú te puedes cedes algunos derechos, he perdido un par de soles, ¿no? Pero más vas a perder en el juicio aunque ganes. Aunque ganes, más vas a perder porque te pasaste tiempos. Un dolor de cabeza terrible, no puedes ni dormir. Segundo, el abogado es el único beneficiado. El abogado es el único que va a ganar. Eso sí, téngale por seguro. Si crees que hay alguien que gana, el que gana es el abogado. Porque él igual te va a cobrar, ganes o pierdas. Mucho, poco, igual te va a cobrar. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? No se refiere a una asociación de personas como una persona jurídica. Dice, la asociación de un título pendiente que contiene una anotación de demanda, sí, eso. Hay que correlacionar, a eso se refiere cuando el título dice asociación de título pendiente. ¿Qué significa esto? Dice la sentencia, al inscribirse título posterior de transferencia de parte de un predio y su consecuente independización, cuando existe título pendiente en la partida matriz que contiene la anotación de demanda, el registrador que efectúa la independización deberá asociar el título pendiente de la anotación de demanda a la nueva partida generada, a fin que en caso de extenderse finalmente la anotación de la demanda en la partida matriz, se anote igualmente en el predio independizado en caso de corresponder. ¿Qué significa esto? En buen romance, a ver, tú tienes una propiedad y hoy te están presentando una demanda sobre esa propiedad. Esa demanda puede ser cualquier acto, una nulidad, puede ser alguna demanda sobre algo, ¿no? Qué sé yo, un fraude, una acción pauliana, algo de eso puede ser. Y el usuario, el demandante, el embargante, o el demandante en este caso, lo presenta a registro público para inscribir la anotación de demanda sobre esa partida de esa persona. Una partida grande. Pero esta persona, el dueño de la propiedad, te empieza a vender la propiedad. Y obviamente llegan las escrituras públicas de transferencia a registros públicos. Cuando llegan las escrituras públicas de transferencia a registros públicos, la anotación de la demanda sobre el terreno grande no impide que el dueño empiece a transferir y lo puede transferir y normal se inscribe en el registro público sin ningún inconveniente. O sea, la demanda que pesa sobre el predio matriz no es ninguna óbice para que no se inscriban las demás transferencias. Lo que dice esta sentencia es que cuando eso ocurra, cuando hay un título, ¿no? Una demanda que está pesando sobre un terreno grande y luego se empieza a lotizar, se le viene por partecita, lo que hay que hacer es identificar a la partida registral del predio matriz con el título del embargo. Y cada vez que llega alguna transferencia, hay que relacionar este título, esta medida cautelar de anotación de demanda con todos los predios que se están vendiendo. De tal manera que si un día se llega a inscribir esa anotación de demanda, entonces también el sistema me va a decir, ¿sabes qué? De esta propiedad matriz ya se han independizado varios lotes pequeños.
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo cuando inscribo en la matriz? También tengo que inscribir en cada una de las partidas independizadas la anotación de demanda. A eso se refiere cuando hay que asociar los títulos en el registro. Porque, ¿qué pasa si no asocias? Llega la propiedad, perdón, llega la anotación de demanda, se le observa por alguna cosa, por alguna razón, y está pendiente. Y mientras esté pendiente de inscripción, llegan las compraventas. Y si nosotros no correlacionamos el título de la medida de anotación de demanda, si no le correlacionamos con las nuevas compras-ventas, esas compras-ventas se van a inscribir como si estarían libres. Pero si lo correlacionamos, el día que inscribamos la anotación preventiva, la anotación de la demanda, si es que se inscribe, si no cae en tacha, entonces también vamos a tener que inscribir tanto en la matriz como en todas las partidas independizadas posteriormente. A eso se refiere. Ahora, caducidad de medidas cautelares administrativas. Dice, las medidas cautelares administrativas que no respaldan obligaciones tributarias caducan a los 5 años de su inscripción en registro, salvo que fueran renovadas. Ahí está. Medida cautelar administrativa no respaldan obligaciones. O sea, las medidas cautelares que no respaldan obligaciones tributarias caducan. Hay medidas que no respaldan obligaciones tributarias. Por ejemplo, ¿qué tipo de medida administrativa respalda una obligación tributaria? Las medidas coactivas. ¿De quién? De las municipalidades, por ejemplo, cuando debes impuesto predial, autovalú, impuesto de alcabala, impuesto al patrimonio vehicular, que aplican ¿qué? Un embargo coactivo. Cuando la SUNAT, cuando debes un impuesto, te embarga, ¿sí? O sea, te dicta una medida administrativa que respalda una obligación tributaria. Y la norma dice, si las medidas cautelares administrativas no respaldan obligaciones tributarias, caducan a los 5 años. Eso lo que quiere decir es que si tú tienes un embargo que provenía del ejecutor coactivo de la municipalidad o del ejecutor coactivo de la SUNAT, esos no caducan. Pero si, por ejemplo, hay una medida cautelar, ¿no?, de SUTRAN por alguna cosa, pero no tributaria, ¿no?, y de otras entidades como, qué sé yo, SUNAR, como de otras entidades como SUNAS, Servicio de Saneamiento, que no tienen que ver con tributos, si tienes una medida cautelar de esa naturaleza, entonces a los 5 años vencen. A los 5 años de su inscripción en el registro, vencen, caducan. Entonces hay que entender bien qué medidas cautelares administrativas caducan y qué no caducan. Los que respaldan obligaciones tributarias no caducan. O sea, los coactivos de la municipalidad, de la SUNAT, no caducan. Lo demás sí caducan. A los 5 años de haberse inscrito en el registro. Ahora, este es un tema interesante. Distinción entre techo, aires en el régimen de la propiedad exclusiva y propiedad común. Dice, no existe contradicción o ambigüedad entre la disposición del reglamento interno que señala que los techos son comunes. Un reglamento interno sobre una propiedad exclusiva o propiedad común señala, los techos son comunes, ya está. Hasta ahí está bien. Y la que establece que la azotea o aires constituyen secciones de propiedad exclusiva. O sea, cuando tú tienes un régimen de propiedad horizontal, en el reglamento interno, puedes tú consignar respecto de tus aires lo que tú quieras ponerlo. Puedes establecer que esos techos son comunes. ¿Qué significa eso? Que sirve a todititos los departamentos, por ejemplo, para que vayan a lavar arriba en el último piso. Ya está. Si es común, sirve a todos. Pero también el reglamento interno puede establecer que esa azotea, que esos aires, ¿no?, son propiedad exclusiva. O sea, son míos. Tú tienes que lavar tus cosas en tu departamento. Tú no puedes ir al techo a lavar ahí. ¿Por qué? Porque yo he determinado en mi reglamento interno que esa azotea, ¿no?, son propiedad exclusiva. ¿Qué significa eso?
que el reglamento interno es el documento matriz donde se deja establecido todo el régimen de la propiedad. No sé si ustedes se han dado cuenta, hay departamentos en un edificio y dejan el último piso donde todo el mundo está lavando. Y hay algunos que lo han dividido. Hay 10 departamentos en el edificio y al último piso lo dividen en 10 partes y dicen, el departamento 1, ¿no?, también tiene como su parte la unidad exclusiva 10 de la azotea, ya está. Entonces corresponde al reglamento 1. Entonces cada quien va a su parte a lavar, ya está. Sin ir muy lejos, acá en nuestro pueblo existe ese régimen de propiedad exclusiva. Yo he visto, en el tercer piso han hecho donde todos van a lavar, pero no ha quedado como parte, como área común, o sea, no es todo de todos. Más bien han dicho que que la unidad exclusiva 1, o sea, el departamento 1, el departamento 2, el departamento 3, tienen sus espacios arriba, su propio tanque, tienen todo arriba en el techo. Por lo tanto, le corresponde a cada unidad exclusiva. Vuelvo a decir, cuando ustedes tengan un caso de reglamento interno, lean bien el reglamento interno porque ahí dice todo lo que ustedes quieren saber. Y eso es lo que ustedes tienen que aplicar, el reglamento interno. Por eso, para realizar un régimen de propiedad horizontal, ustedes tienen que tener mucho cuidado porque lo más importante, lo más trascendental es el reglamento interno de la propiedad horizontal. Bueno, hoy día denominada propiedad exclusiva y propiedad común. Listo. Ahora sí. Miren, entramos a nuestro tema, los plenos casatorios civiles. Como les decía, una cosa de lo que nosotros sufrimos en nuestro país, y seguro en mucha parte del mundo, son el tema de la predictibilidad de las decisiones jurisdiccionales. Existen 2 cortes supremas. Tú hoy día puedes hacerle un pedido al Poder Judicial, una demanda, o una solicitud cuando es un proceso no contencioso, y será el juez quien con su criterio te dirá si tienes o no tienes razón en la demanda planteada. Y para un juez seguramente tendrás razón, y para otro juez del mismo rango, del mismo nivel, de la misma corte, del mismo distrito judicial, será diferente. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros? Mira, esto es lo que ha ocurrido de manera cierta. Una persona solicita la prescripción adquisitiva de una propiedad para ser propietario. Y él señala en su demanda que él es propietario y que tiene una escritura pública. Por lo tanto, el juez debe declararle propietario por el paso del tiempo. Presenta su demanda, el juez lo rechaza la demanda y le dice, lo declara improcedente y le dice, señor, usted no tiene por qué pedirme la prescripción adquisitiva de dominio, porque la prescripción se pide para yo declararte propietario. Pero si tú me presentas una escritura pública, significa que ya eres propietario. Por lo tanto, rechazo tu demanda. Y el demandante dice, pucha, ¿y ahora qué hago? Entonces vamos a presentar de nuevo la demanda, porque se puede presentar en materia civil, de nuevo la demanda sobre prescripción, y esta vez ya no le dicen al juez, señor juez, ¿sabe qué? No tengo nada, simplemente estoy poseyendo el terreno y quiero que me declares propietario. Ya no le dicen que tiene la escritura pública. Y el juez a resolver lo rechaza y le dice, señor, un momento, acredíteme usted que es dueño de ese predio, por lo tanto, si tiene una escritura pública, adjúntemelo. Criterios totalmente disímiles entre 2 registradores del mismo distrito judicial, de la misma oficina judicial. Entonces, eso nos lleva a pensar entonces qué está pasando, no hay predictibilidad. Y entonces la Corte Suprema, que también tiene dos salas, una permanente y otra transitoria, 5 jueces en cada sala, resuelven los pedidos, igualitos los mismos pedidos, pero llegan a diferentes salas y una sala tiene un criterio y la otra sala tiene otro criterio. Y entonces
se ponen a pensar hoy, si nosotros que somos a la última instancia no tenemos criterios parecidos por lo menos, entonces la predictibilidad en el país está por los suelos y debemos ponernos de acuerdo. Y para ponernos de acuerdo, para que haya una sola idea respecto de cada uno de estos contenidos, vamos a juntarnos en plenos casatorios civiles. Y el pleno casatorio significa donde se juntan los 10 jueces del Tribunal de la Corte Suprema, hacen público la situación legal de la demanda, invitan a amicus curiae, invitan a amigos de la Corte, especialistas en cada tema que van a desarrollar, para que planteen, para que juntos con la Corte Suprema decidan cuál es el criterio que finalmente van a adoptar. Y esa es la razón para que hoy día estemos tratando los plenos casatorios civiles. Y entonces, dice, el pleno casatorio civil nace en virtud del artículo 400 del Código Procesal Civil. Es decir, esto es la creación de un precedente judicial vinculante. Y esta es la reunión de los jueces supremos civiles, como les había explicado, ¿no? Formada a partir de un procedimiento incidental derivado, a su vez, del procedimiento ante la Corte Suprema, iniciado con la interposición del recurso de casación, siendo que este procedimiento incidental es suscitado por la Sala Civil Suprema competente que declaró la procedencia del recurso, a fin de emitir una sentencia para dicho caso, en el marco de la cual se pueda dictar una o más reglas jurisprudenciales vinculantes. O sea, la idea de un pleno casatorio civil es dictar reglas jurisprudenciales vinculantes. O sea, no solamente vamos a resolver sobre lo planteado en la demanda, sino además los jueces de la Corte Suprema van a resolver y van a plantear criterios, reglas jurisprudenciales vinculantes para todos los operadores jurídicos a nivel nacional. Reglas jurisprudenciales vinculantes, muy aparte de la sentencia propia del caso planteado. Y así es como se desarrollan una serie de plenos casatorios civiles. Hoy existen 10 plenos casatorios civiles. Y como diría algún maestro, lo único que se conoce en el Perú, cómo van a resolver los jueces, es en 10 casos. O sea, no existen más. La misma cantidad de precedentes vinculantes, plenos casatorios civiles, solo 10 casos sabemos con exactitud cómo es que finalmente tiene que resolver el Poder Judicial. O sea, si tú tienes un pleno casatorio civil en las manos y te es un tema exclusivamente igual, significa que vas a ganar. Y si por el contrario tienes el pleno casatorio civil y dice exactamente lo contrario de lo que tú piensas, significa que vas a perder. Eso es lo bueno de los plenos casatorios civiles. Es que te dicen de antemano si vas a ganar o si vas a perder. A eso se llama predictibilidad. Y entonces lo que yo he hecho era recoger los plenos casatorios civiles lo más trascendental, pero que competen un poco al ámbito registral, al ámbito jurídico registral, y un poco que tiene que ver con nosotros, y en algunos casos no mucho, pero tiene que ver con nuestro derecho propio y sobre todo el derecho a la propiedad. Y una serie de derechos más fundamentales de la persona humana. Y entonces, les cuento, el pleno casatorio civil número 1 refiere a lo siguiente. Yanacocha, que es la empresa que extrae oro en Cajamarca, obviamente con unos minerales, con unos aditivos que son muy fuertes, que son veneno en realidad para las personas humanas, ¿no? Decide transportar su mercurio hacia lugares donde tiene que botar el mercurio. Y para eso contrata a una empresa llamada Ranza, que es el que transporta el mercurio fuera de la ciudad. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando se está transportando el mercurio? El carro, uno de los carros, ¿no?, de Ranza se accidenta. Como consecuencia de eso, todo el mercurio queda en la pista. Como el mercurio es muy agradable a la vista, como si fuera oro, los niños del lugar empezaron a jugar con el mercurio. Y algunos que creían que era un buen producto, hasta lo llevaron a su casa. Y luego empezaron los problemas porque el mercurio es un veneno.
Y entonces la gente empezó a sufrir con ese veneno. Gente se volvió ciega, ¿no? Tuvieron daños tremendos de todo tipo. Y empezaron a meter medidas judiciales, ¿no? Y entonces la empresa Yanacocha se dio cuenta de inmediato y envió a sus abogados para que conversaran con toda la población de ese sector donde se había suscitado el derrame del mercurio. Y entonces empezaron a hablar rápidamente y empezaron a llegar a soluciones. ¿Y qué es lo que se presentó por parte de ellos? Transacciones extrajudiciales. A eso se dedicaron los abogados de Yanacocha, a suscribir con los ciudadanos que se habían visto perjudicados con el derramamiento del mercurio en su localidad. Y entonces el primer pleno casatorio civil se llama esto, y ellos transan extrajudicialmente los casos. Y se ponen de acuerdo ahí, la empresa entregará tanto de dinero por tanto tiempo, etc. Y los comuneros, los habitantes del lugar, los perjudicados, los que habían suscrito en la transacción extrajudicial, ¿sí? Cuando se les acabó la plata de la transacción, porque transaron sobre muchas cosas, y cuando se les acabó, empezaron nuevamente a ir a la vía judicial a decir: oye, señor, ¿sabe qué? La empresa me dio muy poco por la indemnización. Usted me tiene que dar más. Y algunos jueces aceptaban esa demanda. ¿Por qué? Porque Yanacocha, a través de sus abogados, en todititos los casos planteaban, ¿saben qué? Excepciones de transacción judicial. Y le decían al juez: ¿sabe qué, señor juez? Nosotros ya hemos arreglado con los ciudadanos y ya les hemos pagado una determinada cantidad de dinero, y ellos se han comprometido a no acudir a la vía judicial. Y algunos jueces, leyendo todo el contexto de la situación planteada, aceptaban que Yanacocha presentara transacciones judiciales como medio de defensa de la forma de la demanda. Y algunos jueces no. Decían: no. Usted ha transado sobre niños, no tiene autorización. Usted ha transado sobre medio ambiental, no tiene usted esa condición, y etc. Y algunos jueces aceptaban y algunos jueces no. Y obviamente, por obvias razones, los abogados de la empresa empezaron a apelar las decisiones. Y algunas decisiones subían a la Corte Superior, y la Corte Superior en unos casos decía sí, en otros casos no. Pero la cosa es que todos llegaron a la Corte Suprema. Y en la Corte Suprema, ¿no?, se presenta el caso, y una de la Corte Suprema, una de la sala permanente, dice no, y la sala transitoria dice sí. Entonces decían: no es posible no ponerse de acuerdo, hay que ponernos de acuerdo. ¿Va a ser sí o va a ser no? O sea, ¿vamos a aceptar la transacción extrajudicial como medio de defensa de forma por parte de Yanacocha? ¿Vamos a aceptar o no? Y entonces se dio la reunión, la primera reunión con los amicus curiae, para decidir la respuesta del primer pleno casatorio civil. Y concluyeron en lo siguiente: que sí es posible admitir la transacción extrajudicial como medio de defensa de forma. ¿Para qué? Para que los habitantes de aquel lugar ya no vuelvan a interponer ningún juicio en contra de la empresa de minería, Yanacocha. O sea, finalmente, el primer pleno casatorio resolver porque sí. Ya no dijo que no, dijo que sí. O sea, ganó el sí. Dijo: está bien, la transacción extrajudicial es válida como medio de defensa, por lo tanto hay que presentarlo, y con eso Yanacocha dejó de pagar todo a los ciudadanos. Ya no tenía por qué pagar ni un sol, ya había ganado el juicio. Después de tantos años, pero ese fue el inicio de los plenos casatorios civiles. Eso significa, muchachos, que hoy día, cuando ustedes ven un evento en el que se están discutiendo varios derechos y ustedes pueden hacer suscribir a las partes una transacción extrajudicial, es fenomenal. Matas todo, dejas de hablar del derecho penal y te metes solamente en tema de la indemnización. Y en la transacción extrajudicial se señala la indemnización correspondiente.
Por lo tanto, ya nunca más te vuelven a pedir nada. Ni te denuncian, ni te demandan por indemnización, ni por aumento, ni por nada. ¿Por qué? Porque presentas como una excepción. Espera un momento, acá hay una excepción. Él ya firmó una transacción extrajudicial donde me dice que ya no me va a cobrar más, donde dice que no va a iniciar procesos. Una vez que tengas esto, no puedes hacer nada. Frito pescadito, ya no puedes hacer nada. Así que ya saben, muchachos, procuren siempre, cuando hay una cuestión litigiosa, transar extrajudicialmente, legalicen la firma ante el notario público y esa es una bomba atómica. Después de eso ya va a estar tranquilo tus patrocinados, porque ya nadie le va a fastidiar. Si les fastidia, presentan una excepción de transacción extrajudicial y con eso matan el juicio y se acaba. Demuelen literalmente al demandante. Así que eso es bueno hacerlo. Y entonces, obviamente, con la finalidad de unificar criterios y lograr la ansiada predictibilidad, convocan al Pleno Casatorio y ello será precedente vinculante para todos los jueces del Perú. O sea, los plenos casatorios civiles son precedentes vinculantes para todos los jueces. Nadie se salva, todos los jueces tienen que aplicar, punto. Y entonces en este pleno se fijan dos reglas, chicos, a ver. La primera es que una transacción extrajudicial sí puede ser interpuesta como excepción en un proceso judicial para iniciar una defensa de forma. O sea, el día que tú suscribes una transacción extrajudicial y te siguen demandando por lo mismo, te denuncian, tú presentas esa transacción extrajudicial y terminas con el proceso judicial ahí mismo. O sea, ya no te pueden demandar según este pleno casatorio civil. La segunda regla que plantea el pleno casatorio civil es que una persona natural no tiene legitimación para interponer demanda por intereses difusos. O sea, los intereses difusos son los intereses de todos. Por ejemplo, interés del medio ambiente. Los abogados habían dicho que se malogró el tema del medio ambiente, se perjudicó el medio ambiente, ¿no? Y ahí la Corte Suprema dijo, hay un momento, está bien, pero a partir de ahora para reclamar un derecho difuso lo tienen que hacer a través de personas jurídicas. No lo puedes hacer tú. Señor, usted está contaminando el medio ambiente. No puedes hacer eso. Porque es un interés difuso. Si quieres, organízate con la gente. ¿Para qué? Para que interpongas una demanda por interés difuso. Si no, no tienes ningún derecho. Como persona natural no tienes ningún derecho. Son las dos reglas que impone la transacción entre el primer pleno casatorio civil. Pero, entonces dice, y toda la persona jurídica, ojo, sin fines de lucro, se puede interponer demandas de interés difusos solamente las personas jurídicas sin fines de lucro, o sea, asociaciones, comités, fundaciones, ¿sí? Etcétera. Entonces, esta es la historia de la empresa, Yanacocha con la empresa Ranza, ¿no? Y etcétera. Y entonces, esta es una parte de la transacción, del caso. Entonces, ¿qué es lo que hace Yanacocha ahí? Da una suma de dinero y los ciudadanos se comprometen a no iniciar más juicios en contra de Yanacocha. Pero sin embargo, cuando encuentran abogado ellos, el abogado le dice, no, vamos a pedir indemnización, vamos a pedir que aumente. Antes nos dieron 5.000, ya se acabó, queremos pedir 10.000, 20.000, 30.000. Y Yanacocha se da cuenta y interpone demanda excepción extrajudicial y finalmente la Corte Suprema le dio la razón a la empresa Yanacocha y por tanto, con esa razón, se extiende a todo el país y nosotros también podemos utilizar fácilmente una transacción extrajudicial como medio de defensa de forma, claro, para de esa manera concluir con un proceso judicial que se inicia. Lo que fija la Corte Suprema en ello es precisamente estas dos cosas, estas dos situaciones jurídicas que se presentan. Ya, ¿sí se puede presentar? Sí. Los abogados de los
habitantes de aquel lugar que se ve perjudicado decían que no está regulada la transacción extrajudicial. No podía porque no estaba establecido como una excepción. No estaba regulado en la ley. Sin embargo, justamente estos plenos casatorios civil crean criterios jurisprudenciales para decirte, sí, si bien no está en la norma legal, sí, procede una transacción extrajudicial. Entonces, ¿qué es lo que fundamentaba la Corte Suprema? Dice que la transacción judicial sí puede ser impuesta como excepción por interpretación sistemática con el artículo 1302 del Código Civil y además por economía procesal. O sea, hacen una interpretación sistemática de la ley, la Corte Suprema, y dice, está bien, no dice que se puede interponer como tal, porque solamente se puede interponer como tal las transacciones judiciales. Lo que no se puede interponer son las transacciones extrajudiciales. Sin embargo, ¿sí?, lo interpreta sistemáticamente el artículo 1302 del Código Civil de la transacción extrajudicial, ¿sí?, y además por el tema de economía procesal dice sí se puede. O sea, no me vas a decir a mí que no se puede porque esto perjudica el tema de la economía en el proceso judicial. Pero que además señala la Corte Suprema que solo se puede transigir sobre derechos patrimoniales, sobre bienes, sobre dinero, etc. Pero solamente sobre eso se puede transigir, ¿sí?, sobre derecho patrimonial, no sobre derechos extrapatrimoniales. Dice, los fundamentos de los abogados, ¿cuáles han sido? Dice que al ver que Yanacocha, ¿no?, que al haber Yanacocha transigido con los pobladores, que al no haber Yanacocha transigido con los pobladores sobre la salud, personas que perdieron la vista, por ejemplo, decían que la transacción era nula. O sea, lo que querían los abogados de las personas era decir que la transacción debió haber precisado que estamos tratando también sobre la salud de las personas. Y ellos decían, si no es así, era nula. Pero la Corte Suprema señaló que sí procedía y listo. En efecto, dice la Corte Suprema, la Corte Suprema señaló que no se ha transigido sobre la salud, sino sobre la cuantificación del daño. ¿Por qué? Porque se puede transar solamente sobre los derechos patrimoniales. No se puede transar sobre la salud. La Corte Suprema ya dijo, tiene que ser sobre derechos patrimoniales, dinero, bienes inmuebles, bienes muebles, etc. Y los abogados siguen con sus argumentos. Los abogados de la parte demandada dicen que en este caso se configuró una figura de lesión, porque habría habido aprovechamiento por parte de Yanacocha. Se aprovecharon de los pobladores dándole una suma inferior a la que les correspondía de acuerdo a la ley. Por ejemplo, imagínate tú que tienes una propiedad inmueble y que tu hijo, que tu mamá, que tu cónyuge está gravísimo de salud y necesitas dinero urgente. Entonces buscas dinero por todos lados, nadie te quiere dar, pero ahí hay una persona que te cobra el 20% del interés de carácter mensual. Y como tú estás desesperado, le dices, ¿sabes qué, hermano? Te vendo mi casa. Y el otro se aprovecha de las circunstancias y te compra recontra baratito. Como sabe que estás desesperado, te baja hasta el piso con tal de quedarse con tu propiedad. Y tú, que estás desesperado, dices, ya dame 10.000 soles sobre una propiedad que vale 100. Y te vas. Sanas a tu familia, regresas. Te encuentras con un abogado y te dice, un momento, ¿y tu casa? Sí, le he vendido baratita. Espera un momento, tú no la has vendido. Porque ahí hay una lesión. Porque te han comprado muy barato y el otro se aprovechó de las circunstancias. Diferente es que tú tengas en este momento con que, ¿sabe qué, doctor Arnulfo? Usted me cae muy bien, le vendo un terrenito por 1.000 soles que vale 50.000. Te compra, ya está. Ahí no hay lesión, porque hay voluntad de los dos. Uno se tiene que aprovechar del otro para que exista lesión. Yo me aprovecho de la circunstancia grave en que está la familia de esta persona y por lo tanto le digo, mira, si quieres te doy tanto, ya está. La figura de lesión le dice al vendedor, cuando tú regresas de tu problema, ven y devuélvale su plata al señor.
Dile, hermano, ¿sabe qué? Acá está tu 10.000 soles, quédate con tu 10.000, devuélveme mi propiedad. Y la persona te tiene que devolver, ¿por qué? Porque existe la figura de la lesión. No es así de sencillo, porque él puede ir a juicio y etc. Será el juez quien finalmente determine, pero preliminarmente es así. Cuando se aprovechan de una situación grave, ¿no? Y vendes una propiedad demasiado barata, ¿sí? O te prestan dinero demasiado caro, significa que hay lesión, ¿no? O sea, es un acto de aprovechamiento abusivo. Ese es lo que decían los abogados de Yanacocha. Ahí hay lesión, dice, porque se aprovecharon de los pobladores, dándole una suma inferior al que les correspondía de acuerdo a ley. En realidad no sabe cuánto ni les corresponde de acuerdo a ley, dice. Y entonces la Corte Suprema se remite a este artículo del Código Civil y dice, no procede la lesión por remate público y en transacción. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿ha habido lesión? Sí. Pero como hemos hecho una transacción extrajudicial, ahí no opera la lesión, por lo tanto no existe. ¿Se dan cuenta? La lesión se da para determinadas situaciones jurídicas, pero no opera en remate público. O sea, alguien va y pues dice, muy barato me han comprado, y le quieren quitar al propietario. El propietario dice, un momento, aquí no hay lesión, ¿no? Yo he venido a un acto público a comprar una propiedad y le he comprado, ya está, por remate público. Si una institución remata públicamente una propiedad, yo lo compro, nadie me puede decir, muy barato le compraste, no me aproveché de nadie. Es una institución pública la que está vendiendo, ya está. Y tampoco en la transacción. Y como había habido transacción, ¿no? Esa sola voluntad del demandado, en este caso Yanacocha, de presentar como excepción la transacción extrajudicial era suficiente. Es suficiente. No necesita mayor argumento. Ahora, otros argumentos. La Corte Suprema señala, dice, el tema de la equivalencia de una transacción extrajudicial, es decir, cuando las partes hacen transacciones recíprocas, no necesariamente tienen que ser iguales o equivalentes. Ahí está. Lo que tiene que ver es esto. Cuando se hace una transacción, no tiene que ser estrictamente equivalente. Dame 10, que yo te doy 10, etc. No opera si te doy 9 y tú 10. No, ahí no tiene nada que ver, ¿no? No tienen que ser iguales necesariamente en una transacción extrajudicial. Te estás aprovechando, no me estoy aprovechando. En la transacción judicial no existe aprovechamiento porque esa es tu voluntad. En cambio, en una compra-venta sí hay lesión, ¿no? Con respecto a la función que cumple la transacción, la Corte Suprema refiere que la transacción cumple una función positiva. Esta transacción extrajudicial, para entenderle, cumple dos funciones, una positiva y una negativa. Miren, la función positiva, porque si la parte no cumple con su obligación, la otra parte le puede hacer cumplir. O sea, una transacción judicial es para cumplirse. Extrajudicial es para cumplirse. Y si no se cumple, la otra parte puede decirle, oye, interponer una demanda de suma de dinero. ¿Sí? O sea, se transa normalmente sobre dinero. Oye, no me quieres pagar a pesar de la transacción, entonces yo te demando obligación de dar suma de dinero. Ya está. Ese es lo positivo, te demando. La negativa es porque puedes utilizar para que... O sea, ¿para qué sirve? Para abstenerme. ¿Sí? ¿Sabe qué? No puedes iniciar un proceso negativo. No te permite. O sea, tengo en mi contra una transacción extrajudicial y no puedo iniciar en contra de este otro tipo un proceso judicial. Pero también sirve para defenderse la demanda. Eso es lo negativo. ¿Sí? Es un efecto negativo. Me presentan una demanda, saco mi transacción extrajudicial, le planteo como una excepción, el juez me lo va a admitir y por lo tanto la demanda va a declararse improcedente. Y obviamente respecto de los intereses difusos, la Corte Suprema señaló que los únicos legitimados son las personas jurídicas sin fines de lucro para interponer demandas. Entonces, la Corte Suprema, en este caso, aplica la teoría de los actos propios. ¿Qué significa esto? Que nadie puede ir en contra de sus propios actos y debe cumplir 3 requisitos. Dice que la Corte Suprema aplica la teoría de los actos propios. ¿Qué significa esto?
que exista una conducta vinculante obligatoria. Es decir, la transacción judicial es vinculante y además obligatoria. Que existe el compromiso de no demandar. Es decir, habrá una obligación de ambos. Son actos propios. Por un lado, ¿no? Es obligatorio para los dos. Yo tengo el compromiso de no demandarte. Sí. ¿Por qué? Porque hay una obligación de ambos. Pero además dice, debe haber una pretensión contradictoria. La pretensión de la demandante tiene que ser diferente a la pretensión, sí. O sea, tú pides una suma de dinero y vuelves a pedir una más, ¿no? O sea, tiene que ser una pretensión obviamente contradictoria. Dice, la pretensión de la parte demandante fue de que le dieran una suma de dinero y quería nuevamente, pero una suma mayor. Una pretensión totalmente contradictoria. Si ya te di, ¿por qué pides más? Debe haber una identidad de objeto y sujeto. Tienen que tratarse de las mismas partes y también de la misma pretensión. ¿Cuál ha sido acá la pretensión? La suma de dinero. Esa ha sido la pretensión. ¿Y cuáles han sido la parte? Lo mismo. Yanacocha y los ciudadanos. O sea, se refiere a la teoría de los actos propios. Hasta allí hemos llegado con el pleno casatorio número 1. ¿Alguien de ustedes tiene alguna intervención, quiere conversar, compartirnos algo? Soy todo oídos. Bueno, ahora este es el mismo. Ahora, vamos a ver el pleno casatorio número 2. Esto es un poco más sencillo, pero profundo, es mucho más registral. El otro más de la vida cotidiana, casi los accidentes, las transacciones extrajudiciales. Pero este pleno casatorio civil tiene que ver más con los temas registrales. ¿Sí? Y tiene que ver con la posesión de una persona, con la propiedad de una persona y con la demanda de prescripción adquisitiva de dominio. A ver, veamos con cuál de estos conceptos nos vamos quedando primero. Pero primero, ¿sí?, tenemos que ver, porque este es un pleno casatorio de una prescripción adquisitiva de dominio, ir conociendo un poco la prescripción adquisitiva de dominio. Hay un concepto tradicional y un concepto moderno de la prescripción adquisitiva de dominio. La prescripción es tradicional el concepto tradicional de la prescripción adquisitiva de dominio refiere a que se adquiere la propiedad por el paso del tiempo siendo propietario. ¿Sí? O sea, un poseedor se vuelve propietario por el paso del tiempo. En otras palabras, el concepto tradicional de la prescripción es que los poseedores se pueden convertir en propietarios, cumpliendo con determinados requisitos. Solo los poseedores. Pero el concepto moderno de la prescripción adquisitiva de dominio nos dice que no solamente se puede prescribir, ¿no?, siendo poseedor, también se puede prescribir siendo propietario. O sea, la prescripción adquisitiva de dominio es cierto, no está admitido hoy día todavía por el Poder Judicial, pero la prescripción adquisitiva de dominio no solamente es el paso del poseedor a ser propietario, sino, en una concepción moderna, la prescripción también es el proceso de saneamiento físico-legal en una propiedad. O sea, no es simplemente convertirse en propietario después de ser poseedor. Una posesión pacífica, continua, pública y como propietario. Ahora bien, ¿ante quién se puede seguir la prescripción adquisitiva de dominio? Ante el Poder Judicial o ante el juez, en la vía notarial, ¿no? O un ente titulador, ¿sí?, como es COFOPRI, como fue el PET, como es el gobierno regional.
o también ante la municipalidad provincial correspondiente. O sea, la prescripción adquisitiva de dominio se puede hacer en varios entes. Poder judicial, ¿no? Al notario público, la municipalidad, el gobierno regional, el PET, COFOPRI, etc. Entonces se puede seguir. Claro, depende de qué. A ver, ¿cuándo sigo en uno? ¿Cuándo sigo? Judicial, todo lo que quieres. Ahí no hay límite. Notarial, solamente los predios urbanos, dentro de la provincia donde vive el notario, donde tiene su oficio notarial. El ente titulador, obviamente, dentro de su jurisdicción. Gobierno regional de San Martín, en toda la región de San Martín. COFOPRI, en todo el Perú. El PET, donde estaba afincado. Y también, obviamente, la municipalidad provincial. ¿Puede hacer prescripción adquisitiva? La municipalidad provincial, claro que sí. Está establecido en la norma que sí puede. Ahora, para adquirir la propiedad vía prescripción adquisitiva de dominio, se necesita ¿cuánto? 10 años. No es que sea de mala fe, sino que la ley dice se prescribe a los 5 años, aunque sea de mala fe, dice, a los 10 años. Y se prescribe a los 5 años de buena fe. La buena fe sí dice, si tiene buena fe y justo título, puedes prescribir a los 5 años. Y también pues, se puede prescribir sin título alguno. O sea, hay con justo título y sin título alguno. Y la sentencia de la prescripción adquisitiva de dominio, estimados amigos, es declarativa. Se dice que cuando se sigue un trámite de prescripción adquisitiva de dominio, en realidad ya eres el propietario, lo único que falta es que te declare un ente correspondiente de acuerdo a ley. Por eso se dice que la sentencia declara, solo declara un derecho que existe. No es constitutiva de derecho, o sea, la prescripción no te vuelve propietario a partir de la declaración. No, tú ya fuiste propietario. Lo único que están haciendo es declarar que eres así. Por lo tanto, la sentencia de una prescripción adquisitiva de dominio es que es declarativa. Ahora dice que puedes prescribir con 4 años de mala fe, con 2 años de buena fe. En bienes muebles es esto. En la moto, por ejemplo. 4 años de mala fe, ya está. 2 años de buena fe. Con justo título, también sin justo título y también la sentencia declarativa. Igualito que para una propiedad inmueble, solo que menos años, surte efecto para los bienes muebles. Y el tema central, entonces, del Pleno Casatorio Civil 2 es que si dos poseedores pueden ser declarados propietarios mediante una demanda de prescripción adquisitiva de dominio. Ese es el tema. Si 2 poseedores pueden ser declarados propietarios. Entonces, ¿qué es lo que resuelve el Pleno Casatorio Civil? Un padre y una hija viven en un predio. Y el Pleno Casatorio Civil dice que sí 2 poseedores pueden, 2 poseedores homogéneos. Ahorita vamos a explicar. ¿Qué significa esto? 2 poseedores homogéneos. ¿Qué es homogéneo? O sea, 2 poseedores del mismo grado, el mismo nivel, la misma jerarquía. Es decir, que ambos disfrutan del predio de manera igualitaria. Pueden solicitar entre 2, ¿sí?, ser declarados propietarios vía prescripción adquisitiva de dominio. Pero los poseedores tienen que ser homogéneos, pues cualquiera no es poseedor. Para que sean homogéneos, que sean igualitos, homogéneos igualdad, ¿sí?, tienen que ser mismo grado. Por ejemplo, marido y mujer, o 2 personas solteras, tienen que ser mismo nivel, misma jerarquía. Es decir, que ambos disfruten del predio de manera igualitaria. Van 2 hermanos, 3 hermanos, cada uno tiene su interés y obviamente los 3 son homogéneos. El Pleno determinó que la hija no tenía la calidad poseedora. Este es el tema central de este Pleno Casatorio. El papá viviendo con la hija en una casa. El papá pide prescripción, también le pone a la hija. Y pide que le declaren a los 2 propietarios. Y finalmente la sentencia de la Corte Suprema dice, a él se le podía declarar propietario si cumplía los requisitos. Claro, en este caso no cumple, porque él hacía un arrendatario, él estaba cuidando la propiedad, se estaba aprovechando para adueñarse del predio. Y eso obviamente no sirve. Entonces la Corte Suprema ha dicho, si cumple con los requisitos, entonces sí se puede. ¿Ah? Pero la hija no puede tener la misma condición que el papá. En el antecedente, en el expediente, dice que
El papá es el que manda, hay una relación de subordinación entre el hijo. El papá lo ha llevado, no se han ido juntos, lo ha llevado el papá. Por lo tanto, ella no es poseedora, se está sirviendo de la posesión del papá. O sea, la hija era una servidora de la posesión del papá. Por lo tanto, es imposible que te declaren propietario vía prescripción adquisitiva de dominio si eres servidor de la posesión. Tienes que ser poseedor del predio, no servidor. No ocupante precario, poseedor. Legítima con los años correspondientes, de manera pacífica, pública y como propietario. Continua y pública y como propietario. Es decir, que tengas el ánimo de ser dueño. La hija no tiene ánimo de ser dueño de la propiedad, el que tiene ánimo es el papá. Y por eso es que la Corte Suprema ha determinado que la hija no puede pedir la prescripción adquisitiva porque ella no es considerada poseedora. Ella es servidora de la posesión, se está sirviendo de la posesión del papá. El papá le ha llevado, ven a vivir acá conmigo, hijita, listo. Por eso dice, el Pleno determinó que la hija no tenía calidad de poseedora, sino de servidora de la posesión. Es decir, que el papá le había dado la posibilidad de que habite la propiedad. Los servidores de la posesión son aquellos que están allí y reciben órdenes o encargos del poseedor, guardianes, empleados domésticos, etc. ¿No? Es decir, tu hijo obedece órdenes, por lo tanto, ¿sí?, es considerada no poseedora, sino servidora de la posesión. Se dice, por ejemplo, en un caso de desalojo, cuando el arrendatario ingresa con su familia y en ocasiones los hijos salen en defensa señalando que ellos también son poseedores, ellos no son poseedores, son servidores de la posesión. O sea, si tú le alquilas a un señor y ese señor tiene varios hijos y tú le dices al señor, ¿sabe qué ella puede decirte? Los hijos no pueden decir, ¿sabe que nosotros también somos poseedores? No puede, ustedes han venido de balde por el papá, ¿no? El que tiene la posesión es tu papá, bajo condiciones obviamente, pero es tu papá, tú no. O sea, la ley no le da la categoría de poseedores a los hijos, le da la categoría de poseedor al padre, pero no a los hijos. Por lo tanto, los hijos son servidores de la posesión. Por tanto, los hijos nunca, jamás van a obtener una propiedad por prescripción adquisitiva de dominio. Nunca. Bueno, salvo que vayan independientes, pero ahí no son considerados hijos. Se considera hijo cuando un papá lleva a su hijo. Ese es un hijo. Pero si un hijo solo va a una posesión, es otra cosa. Él ya no va como hijo. Va como un poseedor. Porque nadie lo está inventando. No tiene relación de dependencia. Está solito. Entonces, en un desalojo de un arrendatario, el desalojo de un arrendatario no implica que los hijos salgan en defensa del arrendatario. ¿Por qué? Porque los hijos no son considerados poseedores. El único considerado ahí es el arrendatario. ¿Se dan cuenta? O sea, aclara varios términos la Corte Suprema y nos dice a nosotros, tengan mucho cuidado cuando soliciten la prescripción adquisitiva de dominio. La prescripción adquisitiva de dominio, ¿sí?, se solicita cuando eres poseedor, no cuando eres el servidor de la posesión. Claro, en ese caso, lo que hubiese hecho el papá, hacer que la hija solicite la prescripción adquisitiva de dominio. O sea, fue un error del papá, mejor dicho, el abogado. El papá era un simple arrendatario, la hija era una poseedora en realidad, sino como se inició así, porque podían haber dicho que la hija llegó primero y después llegó el papá. Y entonces ahí sí no habría servidor de la posesión. ¿Por qué? Porque la hija llegó primero y tiene el derecho de pedir su prescripción adquisitiva de dominio. ¿Tiene obligación de pedir? Claro que sí. Tiene el derecho de pedirlo. Y otra cosa más que es trascendental en este tipo de prescripción. Cuando tú le pides una prescripción al juez y son varios los poseedores, no le digas al juez, yo soy dueño de esta partecita, el otro es dueño de esta partecita y así. ¿Por qué? Porque no se puede prescribir sobre zonas exclusivas. Es decir, nadie puede poseer una parte exclusiva. Los poseedores deben tener el dominio de la totalidad. O sea, los poseedores, 3 poseedores en un terreno de 1 hectárea, los 3 son los dueños de la totalidad.
O sea, los tres son el dueño del 33.33% sobre la totalidad. No son prescribientes de una parte física, de zonas exclusivas. ¿Sabe qué, señor juez? Yo estoy prescribiendo esa esquina, el otro es esta esquina y este otro atrás. No, así no funciona. Así no funciona. Ahora, si ustedes tienen 3 lotes en un terreno grande, pues prescriba tú solo tu propio predio. El otro que prescriba su propio predio y este otro de atrás que prescriba su propio trigo. Pero no le puedes pedir al juez, ¿sí?, que te diga, hoy sí, te voy a declarar propietario de esto, del otro, a los 3 juntos. No procede así. No procede así. Tú tienes que separar primero el bien. Si son varios coposeedores, ¿no?, entonces primero se reparten ustedes, cada uno. Este es tu lote, este es tu lote, este es mi lote, este es la tuya y ya está. Y cada uno pide prescripción sobre su lote. Pero ya no todo sobre la matriz. ¿Por qué? Porque ya no pueden haber zonas exclusivas ahí. No pueden haber zonas exclusivas. Eres dueño de una parte de la totalidad. No eres dueño de una partecita, una esquina. ¿Sabe qué? El mío es el de esquina. A mí no me importa. Pues, te rechaza el juez. Te rechaza el juez. Y entonces, ¿qué establece como doctrina jurisprudencial la Corte Suprema en este pleno casatorio civil 2? Establece la correcta interpretación del artículo 950 del Código Civil. Debe hacerse en el sentido que nada obsta. Debe hacerse en el sentido que nada obsta para que 2 o más poseedores homogéneos puedan usucapir, puesto que de ver amparada su pretensión, devendrían en copropietarios, figura jurídica que está prevista en nuestra legislación. Exacto. A ver, ¿por qué resuelve esto la Corte Suprema? Porque el juez, no sé si el juez en su momento le dice, no pueden haber 2. El juez ni se había dado cuenta que el papá era el poseedor y la hija era la coposeedora. Perdón, la servidora de la posesión. El juez en primera instancia y en segunda instancia nunca se han dado cuenta de esto. Ambos dicen que la hija, sí, simplemente no es poseedora. Es más, la Corte Superior ni siquiera se pronuncia sobre su hija, se olvida, ¿no? La primera instancia, sin embargo, señala que el señor no tenía derecho. ¿Por qué? Porque él estaba cuidando la propiedad. Como consecuencia, tampoco tenía derecho la hija. Entonces, se pronuncian como que descartándole al papá simplemente. Pero obviamente, si descartaban al papá, también estaba descartada la hija. Y entonces, cuando al juez le dicen, ¿sabes qué? No se pronunció sobre la hija, pues se olvidan. Y es la Corte Suprema la que dice, en un momento, el juez ha dicho que 2 personas no pueden poseer un solo lugar. Y la Corte Suprema ha dicho que sí puede. Basta que sean poseedores homogéneos. Lo que pasa es que en este caso los 2 no eran poseedores, por lo tanto lo rechaza la Corte Suprema. Pero sí es válida, por eso es que dice la correcta interpretación del artículo 950 del Código Civil, que establece que debe hacerse en el sentido de que nada obsta para que 2 o más poseedores homogéneos puedan usucapir. Pueden haber 2, 3, 4, 5 en una propiedad y pueden prescribir entre todos. Eso es lo que dice. ¿Por qué? Porque el día que le declaran propietario, todos van a ser copropietarios. Y la copropiedad es una institución jurídica que está amparada en el Código Civil peruano. Por lo tanto, haber sido rechazado por el juez y por la Corte Superior, ¿sí?, solamente porque diciéndoles, sí, no pueden haber 2 poseedores, pues se han olvidado de lo principal, es que la hija no era poseedora. Y por eso dice, nada obsta para que 2 puedan iniciar el proceso de prescripción. Por lo tanto, solamente van a ser copropietarios. ¿Y qué hacen los copropietarios? Pueden hacer lo que quieren sobre el bien. Los copropietarios, ahora, si se quieren subdividir la propiedad, los copropietarios pueden subdividir la propiedad y luego se hacen su división y su partición. Cuando los copropietarios necesitan una parte física del predio que están siendo propietarios, cuando necesitan una parte, le piden a los demás, ¿sabe qué, hermano? Yo quiero esta esquina. ¿Me lo pueden dar todos? Sí, todos declaran, ya, vete a la esquina. Ya le han dado su parte. Se acabó.
y el otro quiere esto y quiere el otro y cada uno se ponen de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, ahí está el problema. Si no te ponen, yo quiero el de adelante, que tú vete de atrás, tú al costado, que tú es muy grande, que etcétera. Cuando ocurre eso, se tiene que ir a la vía judicial para una demanda de división y partición de la propiedad. ¿Por qué? Porque dice el juez, cuando tú no te pones de acuerdo en cómo te vas a dividir la propiedad, le puedes plantear al juez en una demanda una posibilidad de cómo quieres que se distribuya la propiedad. El juez evalúa y luego dice, bueno, si quiere lo toma y si no, no. Y si no lo toma, el juez, ¿qué va a hacer? Dice al último, voy a sortearlos. Ustedes no se ponen de acuerdo, ni aquí, ni en ningún lugar, ni extrajudicial, ni judicialmente, lo voy a sortear. Así a cada uno le toca lo que quiere. ¿Y el juez qué hace? Lo sortea. Y dice, para ti A es el terreno 1 y para ti B es el terreno 2 y etcétera. Y cada uno va en su sitio. ¿Eso es válido? Sí es válido. Por eso que es bueno ponernos de acuerdo antes de ir a la vía judicial para hacer una división y partición de la propiedad. Se valoriza la propiedad, se le divide, se le parte y se hacen las cesiones de acciones y derechos correspondientes. Lo que yo tengo en mi propiedad le transfiero a cada uno. Todos ellos le transfieren a mí lo que tienen en mi propiedad, por lo tanto yo me vuelvo dueño de la parte física, porque todos ellos han cedido su derecho a mi favor. Eso es la titularidad en copropiedad. Cuando quiero desaparecer la copropiedad y cada quien quiere ser el dueño de su respectivo lote, tenemos que hacer una división y partición a través de una escritura pública. Y si no nos ponemos de acuerdo, tenemos que ir a la vía judicial. Y ahí corremos el riesgo de que el juez lo agarre por sorteo y a cada uno le toque lo que le tiene que tocar. Y listo. La copropiedad es una figura jurídica prevista en nuestra legislación, ¿no? Por lo tanto, uno tiene que aplicarlo. ¿Por qué? Porque es válido. La copropiedad es una figura jurídica muy útil en el sistema jurídico, porque todo aquel que obtiene vía sucesión, vía declaración de herederos, una propiedad lo hace con otra persona. Por lo tanto, existe copropiedad. Así que entonces, si existe copropiedad y cuando te declaro propiedad a los poseedores que están pidiendo prescripción adquisitiva de dominio y se van a convertir en copropietarios, ¿por qué tenía que haber rechazado? ¿Por qué tenía que haber rechazado la demanda? No tenía sentido. Simplemente se tiene que haber aceptado como tal. Hasta ahí, muchachos, nos vamos a quedar. Y quisiera, si alguien de ustedes quiere intervenir, alguna consulta, lo pueden hacer, ¿sí? De repente alguna pregunta. La transacción extrajudicial tiene... Sí. Mira, no es considerado una cosa juzgada, pero tiene los efectos de una cosa juzgada. La cosa juzgada es cuando termina un juicio, que puede ser porque se ha apelado y se ha confirmado, o simplemente se ha dejado pasar el tiempo, ¿sí? Y ha quedado consentida. O sea, una cosa juzgada es cuando un juicio ha quedado consentida o ejecutoriada. Consentida es cuando no apelaste por el paso del tiempo y aceptaste la sentencia. Y ejecutoriada es cuando has apelado y la segunda instancia, y además la Corte Suprema, ha dado la razón a uno de ellos, ¿no? Y esa es cosa juzgada. Pero la transacción extrajudicial tiene los efectos, la calidad de cosa juzgada, sí, pero no es una cosa juzgada. Tiene una categoría jurídica bastante positiva, ¿no? Y sirve como cosa juzgada, sí, ¿no? Con esto te dice, ¿sabe qué? No inicia. La cosa juzgada te dice, ya terminé un juicio igualito, ya no me puedes juzgar dos veces por la misma razón, por el mismo hecho. Te interpongo cosa juzgada como un elemento para rechazar tu demanda, como excepción de cosa juzgada. Y también te puedo interponer como excepción de cosa juzgada la transacción extrajudicial como una excepción. Ya lo ha dicho el Pleno Casatorio Civil, 1. Puedo interponerle como sí. Entonces le interpongo como un medio de defensa de forma, sí. ¿De válido? Sí. La prescripción adquisitiva iniciada por un cónyuge al momento de declararse propietario, ¿tendría la cabalidad de bien social? Esta es buena pregunta, ¿no? Esta es una buena pregunta. Le han hecho muchos y difícilmente se ha respondido.
Pero la respuesta está en el Código Civil. Ahí dice que bienes son sociales y que bienes son conyugales. Perdón, que bienes son propios. Ahora, se dice que son propios los bienes adquiridos de manera gratuita. Cuando te donan, cuando te dejan en anticipo. Ahora, la prescripción es un bien adquirido de manera gratuita. O sea, no es gratuita porque nadie te ha donado, ¿no? Nadie te ha regalado, no es una adjudicación gratuita. O sea, no has pagado, sí, no resulta oneroso, sí. Pero necesariamente pensar que lo contrario a oneroso es lo gratuito, sería como decir, la prescripción es gratuita. Si entendemos que la prescripción es gratuita, entonces el bien, la calidad es propia. Pero también se puede entender que los bienes adquiridos durante el matrimonio es todo, salvo que se demuestre que el bien es propio. Entonces, esa es una cuestión de criterio. ¿Por qué? Porque la sentencia que declara la prescripción adquisitiva de dominio es declarativa. Significa que el señor ya fue propietario mucho tiempo atrás. Pero también es difícil pensar que si yo estoy poseyendo solo y estoy casado, ¿sí?, no posea a la cónyuge. Porque la cónyuge también puede ser poseedora, ¿sí?, homogénea, porque tiene mi mismo nivel jurídico. Pero entiendo que la pregunta es porque la cónyuge no está y lo ha prescrito él solo. Entonces él demuestra que solo lo ha prescrito, es de él, no es bien social. Ahora, si se han puesto de acuerdo para prescribir él solo y los dos viven ahí, el bien es social. Listo, ¿alguna pregunta más, chicos? Muchas gracias. Un gusto saludarlos. Cuídense mucho. Nos estamos viendo el próximo martes. A pedido de uno de ustedes, vamos a procurar confeccionar los certificados el último día del curso. Así que los que no están acá ya les puedo estar enviando el último día. O en todo caso, pasarles por, no sé, de alguna forma para que vayan utilizando si es que ya lo quieren. Pero para mí es un gusto, chicos, haber compartido un momento. Ojalá les haya servido hoy la charla. La próxima semana estaremos con un tema nuevo nuevamente. Y ahí ahondaremos un par de cositas sobre la hipoteca, que es un tema interesantísimo, y sobre los acuerdos societarios, para ver si se está cumpliendo o no el pleno casatorio civil en estos temas que son trascendentales en la vida jurídica y en el desarrollo inmobiliario de un país. Así que muchas gracias a Janet, a Evelyn, a Brenda, gusto saludarte, Brendita, a Janet, a Eric, a Leidit, a Brian, ¿sí?, y a Jennifer. Un gusto saludarlos, un abrazo. Ya nos estamos viendo.